¿Cómo les va? Estamos aquí una vez más en contacto directo, retomando nuestra comunicación junto a todos ustedes. Y digo esto porque a partir de este mes de mayo, y quiero agradecer al respecto a las autoridades de esta casa, de este canal, vamos a volver a estar junto a todos ustedes, todas las semanas, no cada 15 días como lo veníamos haciendo en el último tiempo, producto un poco de esta emergencia sanitaria mundial que obviamente también nos incumbe a los santafesinos. Así que a partir de este primer programa del mes de mayo estaremos en contacto directo junto a todos ustedes a través de dominio público todas las semanas en nuestros horarios habituales. Bueno, obviamente, temas hay un montón, pero indudablemente el coronavirus, el COVID-19, esta pandemia global, mundial, que nos abarca de una u otra manera a todos, obviamente que sigue siendo, lamentablemente sigue siendo el tema principal. Yo quiero decir que no tenemos que descuidar, más allá de lo que hagamos nosotros los argentinos, no tenemos que descuidar lo que puedan llegar a estar haciendo o dejando de hacer nuestros principales vecinos. Y cuando digo principales vecinos, me refiero obviamente que al Brasil. Esta primera placa que vamos a compartir junto a nuestro director Leo Peretti nos muestra a este impresentable presidente brasileño, Bolsonaro, una persona ya a esta altura de los acontecimientos nefasta, porque un dirigente político puede llegar a ser bueno, regular, malo, de acuerdo a quien opine. Pero más allá de cualquier calificación al respecto, si encima es de las características de Bolsonaro ante esta pandemia mundial, realmente asusta, da mucho que pensar, da mucha indignación. Es una persona que indudablemente no está a la altura de las circunstancias, no está capacitada para estar sentado en el sillón de presidente del Brasil. Es alguien realmente que le está haciendo mucho daño al pueblo brasileño. Y el Brasil lo tenemos aquí nomás, pegadito en la frontera con la Argentina, y entonces obviamente que uno se preocupa, ¿no? Porque puede ir o venir el virus en cualquier momento, en cualquier descuido, y puede seguir generando más preocupación de la que ya ha traído a la República Argentina. Una República Argentina que la sigue sacando bastante bien a esta situación si lo consideramos en cuestiones comparativas a cómo les ha ido a otros países del mundo. Pero volviendo con lo de Brasil, Brasil está realmente siendo azotado no solamente por la pandemia, sino también por este vacío político que genera la figura de Bolsonaro como presidente brasileño. Ha tenido nuevos y nuevos récords de muertes, de fallecidos, de contagiados en las últimas horas el Brasil. Tienen algo así como 100.000 infectados o más de 100.000 infectados, más de 7.000 fallecidos, 600 muertes en las últimas 24 horas. Datos realmente escalofriantes que como vecinos que somos del país brasileño nos tienen que preocupar y bastante. No tenemos que dejar de ver qué es lo que está sucediendo en el Brasil con relación a esta cuestión de la pandemia. Hay una placa más que vamos a compartir a continuación y que nos va a mostrar precisamente cómo está la Argentina con relación a este tema. En la Argentina se extiende y se va postergando la extensión de esta cuarentena por COVID-19. Aquí en la Argentina tenemos más o menos, porque como siempre digo, los datos van cambiando, casi 5.000 infectados o casos confirmados. Una cuarentena que va a continuar, dicen después del día 10 de mayo, con algunos cambios que tendrán que ver con algunas flexibilizaciones, con una cuarentena administrada, con alguna apertura de actividades, de rubros. Aquí en Santa Fe, hace horas nada más, el día de hoy,
más allá de la cuarentena y más allá del aislamiento social, ha habido una manifestación interesante, importante, frente mismo a la Casa de Gobierno, allí en la Plaza de Mayo, en la plaza principal de la capital de la provincia. El gobernador Perotti, bueno, estará viendo qué hace, ¿no? Con todos estos reclamos que son entendibles, que son atendibles, que son necesarios, que son urgentes, porque son reclamos de gente que vive del comercio, de la empresa, de lo que vende, de lo que factura. Tiene bajo su responsabilidad los sueldos de sus empleados, de sus colaboradores. En fin, una situación realmente importante. Lo cierto es que esta pandemia, más allá de que nos ha unido de alguna manera, si lo analizamos en cierta forma, también es cierto que nos sigue enfrentando entre la salud y la economía. Y es una disyuntiva realmente muy pero muy fuerte, ¿no? ¿Qué elegir primero? ¿Con qué quedarse? ¿Con la salud o con la economía? Si no tenemos la salud, no hay economía que sirva. Si la economía está en cero, obviamente es muy difícil sostener la salud independientemente del coronavirus o de cualquier otra enfermedad que se nos pueda llegar a cruzar en el camino. En las placas que siguen y que vamos a compartir a continuación son registros del sitio digital nota22.com. Vamos a ver que las ventas de las pymes, tantas veces hemos hablado en este espacio de las pymes, han caído nada más y nada menos que un 58% en el pasado mes de abril que terminó hace días nada más. Y también del mismo sitio digital de Nota22 vemos que durante abril, durante el mes pasado, cayeron un 80% las ventas de indumentaria en la República Argentina. Independientemente de todos estos datos que son malos, que son preocupantes, que son realmente para llevar angustia al sector comercial, industrial, empresarial de la República Argentina, dicen por allí, uno no sé si lo ve o pretende verlo, que se avisoran de alguna manera algunas señales de reactivación. ¿Por qué digo esto? Porque en la placa siguiente vamos a ver precisamente que hay un plan para reabrir 1000 empresas industriales. Ese plan tiene que ver con el transporte obviamente de las personas que movilizan a esas 1000 empresas o esas 1000 industrias, para que se hagan a través de autos, de combis o de colectivos provistos por cada una de las empresas a donde tienen que llegar sus operarios, operarios que vivan de alguna manera en cercanías del domicilio de la empresa o que la empresa quede en cercanía del domicilio de los trabajadores para que el traslado no sea demasiado importante, guardando estrictos controles de protocolos sanitarios, con turnos rotativos, etc. Es una idea que por allí está dando vuelta para ver si todo eso se puede de alguna manera poner en práctica. Pero más allá de esta situación que estábamos comentando recién, también hay una placa más que nos va a mostrar a un funcionario del Gobierno Nacional que a mi gusto y parecer es uno de los más valiosos que tiene el actual gobierno de Alberto Fernández. Nos referimos a Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, que ha dicho, entre algunas otras cosas, estos dos conceptos. Ha dicho Ginés González García que sabemos que hay necesidades económicas y que no viviremos el horror de otros países. Lo primero tendrá que ver con alguna flexibilización, con alguna administración, con algún ablandamiento quizás, que yo hacía referencia hace un instante, de esta cuarentena que nos tiene a todos así como congelados. Y lo otro, bueno, que gracias a esa cuarentena no tendremos la cantidad de contagiados, de fallecidos que ha tenido Italia en su peor momento, España en su peor momento, Brasil ahora que va camino quizás de esas cifras españolas o italianas, de Estados Unidos, bueno, ni hablemos porque ahí tenemos a otro personaje monstruoso de la política internacional como Donald Trump, que ninguneó toda esta historia y ahora le está yendo como le está yendo y está pasando lo que está pasando precisamente en los Estados Unidos. La economía está también en cuarentena.
Eso es absolutamente innegable. Esa cuarentena que también ha puesto en jaque a la economía, si nos basamos un poco en los términos de los cuales tanto se habla por el COVID-19, ha hecho que levante fiebre el dólar. Y vamos a ver en una próxima placa, también del sitio nota22.com, cómo en las últimas jornadas financieras, ajeno a los controles oficiales, el contado con liqui se disparó y alcanzó una brecha récord del 80% con el dólar oficial. Es decir, todo se entremezcla, todo se va entrelazando y lamentablemente para peor. Vamos hacia una cuarentena quizás con esos cambios que se avecinan de pronto más desigual. ¿Por qué digo desigual? Porque, por ejemplo, hoy mismo ya en este momento las provincias de Corrientes y de Jujuy tienen más libertades quizás que el resto de las provincias argentinas. Han flexibilizado, liberado sus actividades quizás de manera más temprana. Pero más allá de lo que pueda llegar a pasar con el conjunto del país, a donde en algunos lugares la cuarentena será de una manera y en otros lugares la cuarentena será de otra forma, también dicen que una vez que pase todo esto, quizás nos dirijamos hacia un pasaporte sanitario. ¿Qué quiero decir con un pasaporte sanitario más allá de nuestros documentos personales y nuestras identificaciones personales? Hay una próxima placa que nos habla de qué es lo que puede llegar a pasar en el mundo o en parte del mundo o en principio en una parte del mundo como por ejemplo Corea del Sur y China, a donde estarían planificando exigir un carnet tipo DNI sanitario en el celular con código QR, que se almacena o donde se almacena la información médica, los contactos y los movimientos de las personas, una suerte de semáforo verde, amarillo, rojo, de acuerdo a qué es lo que llegue a decir, qué es lo que llegue a estar informado precisamente en ese sitio, ¿no? Es una idea que está evaluando Corea del Sur y China. Veremos si después eso se expande o no al resto del mundo. Una de las últimas placas o serie de placas que vamos a ver a continuación nos muestra cómo va a ser de pronto volar en el mundo después del COVID-19 o a partir del COVID-19. Va a haber limpieza de los aviones con protocolos de constructor de la aeronave y de las autoridades de cada uno de los aeropuertos a donde las naves aterricen. Los pasajeros deberán llevar máscara o barbijo propio colocada durante el check-in, antes, durante y después del vuelo, o sea, antes de subir, arriba del avión y al bajar también. En la próxima placa vamos a ver que en el vuelo, durante lo que dure el vuelo, habrá cambio de filtros antibacterianos en cabina, la tripulación tendrá que tener máscaras y guantes, habrá más distancia entre los asientos ocupados, habrá limitación de movimiento, habrá toma de temperatura previo al arribo del destino. Y ahí donde decía recién más separación entre los pasajeros, uno imagina que quizás el avión ahora ya no va a ir completo, sino que va a ir por la mitad. Entonces yo pregunto, ¿cuánto va a costar un pasaje de avión? Porque si el avión tiene que movilizarse con la mitad de los pasajeros, bueno, el costo de pronto va a seguir siendo el mismo. Entonces, ¿qué va a pasar con el precio de los pasajes de avión, de transporte de colectivo, etcétera, etcétera, etcétera? Volvemos a la placa que estábamos viendo recién, Leo. Hablamos de los arribos de los aviones. Va a haber una declaración jurada, a donde tendrá que constar el estado de salud. Va a haber una toma de temperatura también. Los pasajeros en tránsito no podrán salir del aeropuerto a donde estén momentáneamente. Y así como esto, algo más que nos muestra la siguiente placa, que tiene que ver con el arribo precisamente de los pasajeros a destino. Estamos hablando de viajes aéreos de tipo internacional, ¿no? A donde cada uno tendrá que guardar la cuarentena obligatoria al bajar del avión, cuarentena obligatoria establecida según las normas locales de cada lugar de destino. Eso es quizás un poco lo que nos espera en cuanto al modo de viajar
a partir de lo que ha pasado con el COVID-19. Pero independientemente del COVID-19, yo quiero decir que para la República Argentina hay otro tema que tiene que ver precisamente con esta última placa que vamos a ver a continuación y que nos muestra a este bichito, el mosquito del dengue, una epidemia del silencio. Es tremendo lo que está pasando en la República Argentina, en algunas provincias en particular, con relación al dengue, que es esta epidemia silenciosa, esta epidemia del silencio. Es decir, no ha venido con las mejores cuestiones este 2020. Estamos allí en el medio del COVID-19, el coronavirus, el dengue, la cuarentena, la parálisis económica, el reclamo de, obviamente, los comerciantes que viven de su facturación. En fin, un momento extremadamente delicado, a donde en el medio está, por supuesto, la cantidad de empleados, docentes y de tantos otros rubros y actividades que también tienen un signo de pregunta enorme en cuanto a lo que puede llegar a pasar con sus trabajos, con sus salarios. En fin, un momento altamente delicado que así a manera de síntesis nosotros tratamos de resumirles a ustedes en esta apertura de nuestro programa, el primer programa del mes de mayo, aquí en Cablevideo. Y ahora vamos a hacer la presentación formal de nuestro espacio y ya comenzamos a entablar diálogo con nuestros invitados, de momento a distancia, vía Skype y vía Zoom.